porque hay muchísima gente que está reaccionando en contra de esto, que está diciendo basta, basta ya de dejarnos llevar de la nariz por esta gente que habla de la patria y que habla de los grandes derechos conculcados, entre comillas, cuando lo que está haciendo es protegiendo a una persona que teme ir a la cárcel por los delitos perpetrados. O sea, ¿qué vulgaridad es esta? ¿Qué infame es esto? ¿Y por qué merecemos esto los peruanos? Jurados ya revisan pedidos para anular más de 1000 actas, dice el Comercio con alegría. Claro, lo dice el Comercio porque es parte de toda esta operación que consiste en dilatar lo más que se pueda, ensuciar lo más que se pueda, enlodar lo más que se pueda, enredar lo más que se pueda, todo el proceso para al final, si se puede, y esperan poder, anular las elecciones o negarlas de tal modo que sea insostenible el gobierno que surja de ellos. Esto es un intento de golpe de Estado con todas las de la ley y esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones empiece a actuar rápidamente. No se puede, digamos, reprochar al Jurado Nacional de Elecciones ninguna lentitud. Lo que pasa es que le están llegando, inclusive fuera de tiempo, actas. ¿Por qué? Porque así logran que cada acta que llegó tardíamente, que llegó extemporáneamente, tenga que ser devuelta con una resolución. Entonces imagínense, cientos y cientos y cientos de actas, de solicitudes de nulidad adicionales, y el jurado, por supuesto, se va a convertir en una especie de sala de recepción de papeles, ¿no? Y eso es lo que se quiere. Gente como Martín Tanaka, que suele ser sobrio, mesurado, centrista, no ve fraude. No hay ninguna prueba de eso. Yo acabo de hablar con Fernando Tuesta por teléfono, quise hacerlo minutos antes de esta transmisión, para ver si había algo último que lo hubiese hecho cambiar de parecer. Y la versión de Fernando Tuesta, que es un hombre decente, y que es un especialista, ha sido jefe de la OMPE, y es especialista en legislación electoral, es bien clara. Le pregunté, ¿hay alguna prueba, indicio de fraude? ¿Alguna prueba de fraude? Atendible, digamos, razonable. Ninguna, fue su respuesta. Y me añadió esto. El fraude, internacionalmente hablando, es un operativo minucioso, grande, vasto, eficaz, que necesariamente involucra a los órganos electorales. Sin órganos electorales comprometidos no hay fraude. Fraude fue el del año 2000, con Fujimori, la OMPE comprometida, con el señor Portillo, el papelito manda. Fraude fue el de Maduro, de hace poco. Y, en fin, fraudes han sido los recientes de Nicaragua. Pero aquí no hay fraude, no hay ningún indicio de fraude, y todo es una operación que va a hacer que todo esto demore a punto tal en que ya hay opiniones como la de Vitocho, Víctor Andrés García Grande, que dicen hay que anular las elecciones, como si fuera fácil decirlo, que es otra manera de intentar un golpe de Estado, ¿no? Porque desde un punto de vista constitucional la anulación de las elecciones solamente puede darse, entre otros casos, si hay 2/3 de votos blancos o nulos. No es este el caso, desde luego. Ahora están planteando la revisión del sistema informático de la OMPE. Cuentazo, ¿no? Cuentazo para aturdir, atarantar. Allá los que se dejen atarantar. A mí no me atarantan. Y seguro que a ustedes tampoco. Esto sería plausible, sería, digamos, razonable, si la votación hubiera sido electrónica. Sistema informático de la OMPE. No, no ha sido electrónica. Y la OMPE ya hizo todo el trabajo que tenía que hacer. Esta pretensión es absurda, inadmisible, y lo único que quiere es seguir dilatando el asunto. Es judicializar el proceso, el objetivo del fujimorismo.
convertirlo en un enredo fenomenal en donde ya no haya posibilidad alguna de ver las cosas con claridad. Por ejemplo, ese asunto de la OMPE, ¿no? Vamos a revisar tu sistema informático. Mentira, porque los personeros de Fuerza Popular ya sabían cómo era el sistema informático. El sistema informático de la OMPE no para el voto electrónico, que no ha existido, sino para justamente mandar la información a sus centrales. Eso ya lo tenían recontra revisado y además lo aprobaron y además le dieron el visto bueno. No hicieron ninguna objeción previa. En legislación electoral existe la figura de la presunción de la validez del voto, es decir, hay un garantismo electoral que demanda privilegiar el voto, cuidar el voto, guardar la voluntad popular, quiero decir, cuidar que la voluntad popular se haya expresado. Y no hay un solo indicio de que esto no haya ocurrido en estas elecciones, salvo incidentes de tipo manual que tienen que ver más con distracciones, ignorancias, y que son absolutamente aislados. Transparencia, lo ha dicho la OEA, la Misión Observadora de la Organización de Estados Americanos, lo ha dicho toda la gente de buena fe que ha sido testigo del proceso electoral. Ahora pretenden presentar amparos, pretenden presentar habeas corpus, pretenden ir a la Fiscalía. Están pensando en ir a la Fiscalía para plantear una investigación en torno a las actas de la OMPE, por ejemplo. Y claro, mientras tanto sueltan todos los rumores. Un canal que se distingue por sus mentiras, ahora anuncia un presunto audio revelador y dinamitero entre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el señor Vizcarra. Como si el señor Vizcarra tuviese algún poder. Este hombre, que ni siquiera ha podido jurar como congresista porque se lo ha impedido el veto del Congreso. El Congreso lo ha inhabilitado por 10 años y el señor no puede ser congresista. El señor es un caído, simplemente es un aventurero que se cayó y le adjudican un poder increíble, ¿no? Hay una periodista, Mariela Balbi, que dice que el señor, qué increíble, ¿no? Que el señor es el cerebro del fraude. Déjenme encontrar ese texto maravilloso, porque es de antología. Sí, Mariela Balbi dice: se afirma con razón que Vizcarra es el arquitecto político del fraude electoral. Controla la Fiscalía, tiene operadores varios en el Poder Judicial, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, además de dinero por repartir. O sea, Vizcarra es el hombre que ha organizado todo esto. ¿Para qué? Para subir a Castillo. ¿Para qué? Castillo ni conoce a Vizcarra. Vizcarra no tiene la menor compatibilidad con Castillo. Vizcarra es un don nadie en este momento. Pero la locura de esta gente llega a esos extremos. Hablan de una conspiración comunista internacional para hacer que el Perú sea miembro del Foro de Sao Paulo, esclavo de Venezuela y obediente a los designios del neoestalinismo. Es una cosa absolutamente de locos. Pero claro, no es de locos, es de cuerdos asustados. El año 2011 se presentaron 26 pedidos de nulidad, el 2011, cuando Keiko perdió frente a Humala. Y el año 2016, cuando Keiko perdió frente a Kuczynski, se presentaron 11 pedidos de nulidad, 11. Ahora se han presentado miles, porque aparte de los 880, han seguido presentando fuera de tiempo, no les importa el tiempo. El asunto es convertir el Jurado Nacional de Elecciones en una mesa de partes de reclamos y, desde luego, impedir la proclamación de Castillo, que es el virtual presidente de la República. Va a ganar con pocos votos, es cierto, pero va a ganar. Ya es irreversible. Eso no lo mueve nadie. Entonces ahora se trata de ensuciar todo
enmugrar todo, para luego decir, este es un gobierno ilegítimo, este es un gobierno surgido de la ilegalidad y por lo tanto es un gobierno vacable. Eso es lo que quieren, es decir, quieren repetir la figura del año 2016. Siguen presentándose pedidos de anulación y Víctor Andrés García Belaúnde ya habló, y también lo ha hecho Burga, de Acción Popular, de anular las elecciones. Óscar Urbiola acaba de sumarse al equipo de Keiko. Qué vergüenza, doctor Urbiola. Ya sé que lo está haciendo ad honorem, pero su reputación sí que va a sufrir. No importa que no cobre. Peor, lo está haciendo gratis. Y está sometiéndose a un designio golpista, usted que fue presidente del Tribunal Constitucional. Da usted pena, doctor Urbiola. Claro. Y detrás está, ¿qué está? La defensa de la libertad, dice Keiko. La democracia. No soy yo, dice. No es Keiko Fujimori, dice Keiko. No, yo no soy el problema, añade teatralmente, ¿no? No, yo no. Ni Fuerza Popular, no. Es el país. Es la democracia. Es la libertad. Todo eso está en juego. Madre mía, qué solemnidad. Qué espanto, qué abismo nos espera, ¿no? Si esto sale así, si Castillo sale. Bien, yo quiero recordar que lo que está en juego no es la libertad, sino la cárcel. Así de sencillo. Recordemos un reportaje grande y documentado que publicó el semanario Hildebrand en sus 13 hace unas 3 semanas, cuyo titular de portada era precisamente esta organización criminal. Y era todo un recuento de los 15.000 folios que el Ministerio Público ha organizado después de años de investigación en torno a los dineros negros recibidos por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori sabe perfectamente que si no llega a la presidencia esta vez, el destino para ella es un destino carcelario. En fin, altamente posible que sea carcelario. En todo caso, es un destino judicializado, sombrío, penoso, al borde de la condena a 4 centímetros de una sentencia grave. Y recordemos, el Ministerio Público habló de una organización criminal que tenía 4 aparatos. El aparato político, que operaban Ana Herz y Pierre Figari, el financiero, que operaban Jaime Yoshiyama y José Klimper, después José Klimper, el aparato legal, cuyo cerebro era Vicente Silva Checa, y el administrativo, que tenía a su cargo a la secretaria de la señora Fujimori, Adriana Tarazona Martínez. A fines del año 2010, Keiko era congresista todavía, y fue en ese momento cuando recibió de Odebrecht $1 millón, 500 primero y 500 después. Ahí está el famoso correo de Odebrecht o de Barata. Y eso es delito, porque era funcionaria pública. El cuento de que incurrió en faltas administrativas porque recibió plata, no siendo funcionaria, era plata para el partido, y en todo caso es una ilegalidad que no estaba sancionada porque la ley electoral nueva no estaba vigente. Bueno, se acaba con eso. Siendo congresista, recibió plata, y plata negra de los sobornos de Odebrecht. Eso es punible, eso es digno de cárcel. Eso lo dijo además Marcelo Odebrecht, lo confirmó Jorge Barata y fue corroborado por Luis Mameri y Fernando Migliacci, los 4 de la organización Odebrecht. Luego recibió dinero de Credicorp, del Credicorp Bank Panama y de la empresa Construmac en el Perú, $3.650.000 del señor Dionisio Romero a través de estas triangulaciones. Fue recibido en negro y en diversos sobres.
Enrique Gubins Bobet fue el que dio los detalles de esas entregas. En la captación y en el blanqueo de ese dinero participaron Víctor Shigeyama y Ana Cecilia Matsuno. Ambos serían después altísimos directivos de SUNAT, cuando Keiko convence a Kuczynski de que los ponga en la SUNAT y Kuczynski, pobre, ingenuo, obedece. La CONFIEP financió con $2.077.500 a Keiko. Ese dinero lo recolectó Ricardo Briceño en las oficinas de la minera Buenaventura. Otro dinero negro. Y digamos que ahí contribuyeron Alicor, Southern, Gloria e Intercorp. En mayo del 2013, casi como contraprestación a lo puesto por Alicor, que fueron $200.000, 31 congresistas de Fuerza Popular votaron en contra de la ley de alimentación saludable que obligaba a una serie de exigencias a los productos alimenticios industriales. Votaron en contra porque la presión de Alicor y ellos como lobistas así lo decidieron. También se opusieron al primer informe congresal relevante en torno a las actividades ilícitas de Marcelo Odebrecht y de la compañía Odebrecht. Fue en pago a lo que habían recibido de Odebrecht. Los empresarios Fernando Spa, Federico Aramayo, Bernardo Álvarez Calderón, Carlos Urrea y otros dieron $2.192.859 entre el 2014 y el 2018. Ese dinero fue básicamente a parar a manos de Keiko Fujimori y su esposo Mar Vito, que usó su empresa MBB Bienes Raíces como pantalla para justamente aparentar la legalidad de los ingresos. Dionisio Romero entregó adicionalmente a lo que ya había entregado 3.650.000, otros $450.000. Cuando Keiko Fujimori, que tuvo 37 congresistas el año 2011, llegó a tener 73 en el 2016, todas las contraprestaciones para sus, digamos, donantes se hicieron, por supuesto, mucho más fáciles, porque tenían una tremenda mayoría. Y ahí están sus votaciones clarísimas en torno a los octógonos y a una serie de temas que eran evidentemente parte de lo que la Fiscalía considera un uso ilegal, indebido del poder político. Es decir, por eso es que la Fiscalía considera que es una organización criminal. Y después están los vínculos con los hermanitos y los vínculos con una serie de magistrados de prontuario largo. O sea, la amistad con Chávarri, la conexión con Inostroza Pariachi, no son gratuitas, eran parte de la logística de la organización Fuerza Popular, erigida como un aparato mafioso que estaba destinado a, digamos, usar el poder para fines totalmente ilícitos. Recibir dinero negro, prestarse al lobby congresal y, digamos, tomar decisiones junto a la mafia del Poder Judicial y del Ministerio Público para poder acrecentar su poder. Es decir, repetir de algún modo, sin estar en Palacio, lo que Fujimori hizo en Palacio de Gobierno. Y de eso se trata. Toda esta operación de ensuciar las elecciones, de ensuciar los resultados, de denigrar a las entidades que han tenido a su cargo la elección, la jornada comicial, es decir, la OMPE y el jurado. Todo esto no es sino un gran operativo de distracción para impedir
que Keiko Fujimori afronte el gran proceso judicial que la espera con la misma paciencia con que los peruanos estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones de una vez empiece a decir sus verdades y empiece a sacarnos de este problema, de este pantano, de esta parálisis, de este estado catatónico en que nos quieren meter, ¿no? O sea, la parálisis absoluta, no hay presidente y ya por eso Víctor Andrés García Belaúnde dice, no, si el 28 de julio no hay presidente, nuevas elecciones. Lo que no saben es que si hubiese nuevas elecciones ya las perderían de modo mucho menos ajustado, probablemente, de modo mucho más amplio, porque hay muchísima gente que está reaccionando en contra de esto, que está diciendo, basta ya de dejarnos llevar de la nariz por esta gente que habla de la patria y que habla de los grandes derechos conculcados, entre comillas, cuando lo que está haciendo es protegiendo a una persona que teme ir a la cárcel por los delitos perpetrados. O sea, ¿qué vulgaridad es esta? ¿Qué infame es esto? ¿Y por qué merecemos esto los peruanos? ¿No? A mí me hicieron hace poco una entrevista en La Tercera de Chile y me hicieron esta pregunta que probablemente refleja en gran sentido, en mucho sentido quiero decir, lo que nutre a la prensa extranjera, las dudas que la quejan. En el caso de Keiko Fujimori, me preguntó el periodista, usted dijo que no habría votado por ella aunque le pongan una pistola en la sien y le dijeran que no tiene opción, ya que a su juicio sería reivindicar los crímenes y la corrupción que hubo en el gobierno de su padre. ¿Cómo se explica entonces que figuras como Mario Vargas Llosa hicieran público su apoyo a la candidata de Fuerza Popular? Su apoyo a la candidata de Fuerza Popular. Mi respuesta ha sido, Mario Vargas Llosa es una gran decepción para quienes veneramos algunos de sus libros. La derecha lo ha seducido y él se ha enamorado de la derecha. Pero una cosa es hablar bien de Thatcher y otra respaldar a la señora Fujimori. Será difícil que olvidemos que el mejor novelista de este país nos recomendó votar por la heredera del gobierno más corrupto de nuestra historia. Es como si José Donoso les hubiera dicho a los chilenos que había que votar por el hijo de Pinochet en caso de que éste hubiese presentado su candidatura. Y eso es lo que realmente pienso. Eso es exactamente lo que pienso. Y Mario Vargas Llosa ha degradado aún más su imagen, porque no solo es que ha apoyado a Keiko Fujimori después de, durante años, decir cosas terribles y ciertas sobre ella, sino que ahora apoya la maniobra de ensuciar las elecciones y de judicializar todo este proceso para impedir el pronunciamiento final del Jurado Nacional de Elecciones. Y claro, en fin, Mario Vargas Llosa está tratando al país como trató a la tía Julia, ¿no? Y yo quería recordar un episodio delicioso, porque, digamos, responde a nuestra tradición romántica y sentimental recordar algunas cosas. Julia Orquídez, la ex esposa de Mario, la primera esposa de Mario, que era tía de él, escribió esto. Una tarde que estábamos solos en casa, decidí abordar el tema que tanto me atormentaba. Le dije a Mario que tuviera cuidado, que yo veía lo que estaba sucediendo. ¿Para qué lo diría? Nunca lo vi tan energúmeno. Me trató de mentirosa, de calumniar a una niña de 15 años y sobre todo hija de mi hermana. Pobre Julia, ¿no? Llevó a su sobrina a su casa en París y la sobrina, en fin, se produjo el amor. Qué terrible es el amor. Me dijo que mis celos eran paranoicos, que me estaba volviendo loca, que qué pensaría mi cuñado y mi hermana si supieran que ofendía con mis dudas a su hija, que me portaba como una histérica, etcétera, etcétera. Proclamaba tanto la inocencia de los dos que me sentía como un verdugo. Pensé si realmente me estaría volviendo loca. Una noche regresaba a casa y oí que me llamaban en voz baja.
Busqué en la oscuridad, en la oscuridad del patio. Era mi dueña de casa que me hacía señas. Llevándome al fondo del mismo me dijo: «Madame, ya no puedo callarme esto. Que su sobrina se vaya de su casa. Todas las noches, cuando regresa con su marido, se besan en las gradas de la casa. Yo los veo desde mi ventana. Usted reemplaza a la madre de estas niñas. No permita esto. Mi hija también los ha visto. Cuando usted se va a trabajar, no se olvide que se quedan solos», etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues, Mario está tratando al Perú como trató a la tía Julia. Y el Perú no merece este trato, Mario. Una cosa es, digamos, defender a las derechas y defender los fueros del conservadorismo, y otra cosa es meternos en este lodo y pretender que este lodo es la patria, es la libertad y es el derecho y es el Estado de Derecho. Es realmente sucio lo que estás haciendo, es muy sucio lo que estás proponiendo y es muy penoso este modo de terminar un ciclo en el Perú. Quienes te admiramos, quienes recordamos tus novelas inolvidables y grandiosas, no te reconocemos. Parece que alguien hubiera usurpado tu personalidad, tu nombre. Parece que alguien hubiese tomado tu cuerpo y nos estuviese hablando un energúmeno capaz de todo, capaz de meterse en este intríngulis montado por Keiko Fujimori y sus asesores legales y sus 150 abogados que lo que quieren justamente es dar un golpe de Estado blando, que no se reconozca el resultado electoral, por más ajustado que sea, y que por lo tanto el señor Castillo no llegue a ser presidente. ¿Y cuánto de racismo hay en todo esto? Porque claro, uno dice, ¿de dónde quieren sacar los votos? El grueso de los votos, el grueso de las solicitudes de anulación, ¿dónde están? Sí, pues están precisamente en todas las regiones en donde el señor Castillo obtuvo una buena votación, una gran votación, una abrumadora votación, una casi sospechosa votación, que llegó al 85-90%. Pero, ¿qué quieren? Así sucedió. De igual modo, Keiko Fujimori ganó por 75 y 80% en buena parte de los distritos de Lima. Pero es que es así. El Perú dividido y el Perú polarizado da estas cifras que son enormes y que son contradictorias. Pero el racismo es así. Y el racismo no es un asunto de hoy, no es un asunto reciente, es un asunto viejo que está en el ADN del Perú, está en el ADN de una clase social muy vasta en el Perú. Es una amenaza que nos persigue, es una maldición que nos roza constantemente. Y yo quiero leerles una carta de Ricardo Palma, unas líneas muy breves de una carta de Ricardo Palma, el gran tradicionista, dirigida a Nicolás de Piérola, después de que los chilenos ya estaban en Lima, invadieron Lima, y el señor Piérola estaba en Ayacucho. Y Ricardo Palma, el gran tradicionista, el gran escritor, escribió esto: «En mi concepto, la causa principal del gran desastre del 13, se refería al 13 de enero, la primera derrota, la de San Juan y Miraflores, está en que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada, que usted quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene sentimiento de la patria, es enemigo nato del blanco y del hombre de la costa, y señor por señor, tanto le da ser chileno como turco. Así me explico que batallones enteros hubieran arrojado sus armas en San Juan sin quemar una cápsula. Educar al indio, inspirarle patriotismo, será obra no de las instituciones, sino de los tiempos». Esto pensaba Ricardo Palma, que era un gran tipo en muchos sentidos. Pensaba esto del indio. Imagínense qué pensarían los hacendados que se hacían llevar en andas por sus peones. ¿Qué pensarían? Y claro,
La paradoja de todo esto es que fueron los indios, fueron los indígenas, fueron los cholos, fueron los castillos, los que hicieron la resistencia, los que pelearon con Cáceres, que era ayacuchano. Esos fueron los héroes, muchas veces anónimos, de la resistencia en la larga guerra de la sierra, los breñeros. La campaña de la Breña fue hecha por la cholería, por la indiada, y a la cabeza el señor Cáceres, un ayacuchano. Y justamente yo quería leerles estas breves frases del escritor, del historiador Manuel Zanotelli sobre este asunto. Cáceres, jefe indiscutible de los breñeros, era hombre del Ande, cordillerano, que es una manera de decir serrano, como la mayoría de sus soldados y milicianos, y por lo tanto no sentía los efectos de la altura ni lo doblegaba el intenso frío de la puna. Hablaba quechua y en esa lengua se dirigía a sus subordinados, que eran, como sabemos, humildes campesinos. ¿Quién a través de los años ha recordado a los Mamani, a los Rimachi, a los Yupanqui, a los Milma, a los Chuquillanqui? Se pregunta Zanotelli. Claro, todos ellos fueron apellidos frecuentes, constantes en la guerrilla de resistencia de Andrés Avelino Cáceres, aquella que nos permitió la dignidad de terminar luchando la guerra, terminar en Huamachuco luchando hasta el final y no abdicando, no cayendo en lo que muchos consideraban que era necesario e imperativo, rendirse sin condiciones, como hicieron muchos limeños, como hizo la mitad de Lima. Yo no quería terminar sin hablar de María Alejandra Campos. María Alejandra Campos es una politóloga que escribió en El Comercio hace algunos días un artículo magnífico que se llamó La prensa independiente, que decía: buena parte de la prensa nacional tomó la pésima decisión de hipotecar su credibilidad en esta campaña, de sesgar su cobertura, de esconder, de elegir qué cosas merecía conocer la ciudadanía y qué no, de exagerar o sencillamente de mentir abiertamente. El daño que le han hecho a su reputación es enorme y recuperarla va a ser un camino escarpado que va a tomar tiempo y esfuerzo. En El Comercio, publicar esto. ¡Wow! Dije, qué valentía. Y caray, en El Comercio, justamente hablaba del comercio. Bueno, el día sábado pasado, sábado 12 de junio, María Alejandra Campos se ha despedido como columnista del Comercio, como columnista habitual, y agradece a sus lectores. Dice hidalgamente que no la han despedido, que ella se va, pero es evidente que hay una relación de causalidad entre este artículo denunciando el papel bastante cochino, son mis palabras, de la prensa independiente, entre comillas, y el artículo en donde María Alejandra Campos se despide. Y ese artículo se llama Presidente Castillo, los resultados de las elecciones presidenciales, donde ella tácitamente admite la presidencia virtual de Castillo, porque ese es el asunto. No hay cómo retroceder y la única manera es ensuciar las cosas a un punto tal en que el Jurado Nacional de Elecciones abdique de sus funciones, cosa que espero que no haga nunca el Jurado Nacional de Elecciones, porque al final la neutralidad es su esencia y eso es lo que esperamos todos los peruanos de la mayor entidad del poder electoral. Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, hasta luego.